Espero que estén muy bien. Dios me las bendiga mucho. Hoy vamos a ver la tercera y última parte del tema del divorcio, que es el tema número 18. Y retomamos la semana, hace 2 semanas, hablamos acerca del caso extremo de divorcio donde es justo y necesario y no se le juzga a la persona. No se le puede pedir que permanezca en una relación donde solamente ha habido maltrato, infidelidades. Entonces se le comprende y es necesario porque el alma necesita descansar. Vimos que una de las razones por las que Dios abomina el divorcio es porque el alma de la persona entra en un litigio espiritual, en un sufrimiento. Entonces, Dios no desea eso para ninguno de sus hijos, ni tanto para la mujer ni tanto para el hombre. Entonces es por eso que es la única razón por la cual Dios permite el divorcio, porque el vínculo matrimonial se rompió. Entonces es una de las razones. Vimos eso, lo vimos hace 2 semanas. También vimos cómo afecta a nuestros hijos, cómo es que una situación de violencia dentro de nuestro hogar puede afectar a nuestros hijos al grado de que algunos le entran en litigios espirituales con tendencias suicidas, algunos caen en episodios de epilepsia, otros entran en ansiedad, depresión. ¿Por qué? Por la falta de humildad que hay por las partes, de que no entendemos que nuestros problemas no solamente están dañando nuestro matrimonio, sino que también los están dañando a ellos. Vimos que son heridas que pueden durar toda la vida, que es algo que se necesita poner atención porque afecta no solamente el estado emocional de nosotros y de nuestros hijos, sino que también afecta sus futuras relaciones. Muy bien, entonces retomando, vimos que hay muchos mitos alrededor del divorcio, que solamente son cosas que creemos y que no necesariamente son verdad. O sea, realmente el divorcio trae secuelas muy, muy graves, espiritualmente hablando y emocionalmente hablando, y es algo de lo que tenemos que tener cuidado. ¿Sale? Pensamos también que el divorcio es el fin a los problemas, porque muchas de las personas que toman la decisión del divorcio es porque están cansados de la problemática en la que viven. Sí, dicen ya, o sea, yo ya quiero acabar con este litigio, ya no quiero seguir con lo mismo, ya estoy cansada y quiero algo diferente, quiero ser feliz. O sea, porque esa es la razón por la que muchos se divorcian. Es la razón por la que yo me divorcié. Yo dije, yo no quiero vivir mi vida sola. O sea, estaba casada, pero no salía con él. O sea, no le gustaba salir a tomar un café. Y yo dije, yo no quiero vivir mi vida así, yo quiero salir con él, en familia. Él solamente se la quiere pasar trabajando. O sea, yo vi mi vida, y de hecho hubo una persona que me dijo, ¿estás dispuesto a vivir toda tu vida así? Y eso fue como que dije, no, es que yo no quiero esto. Realmente yo no vivía una problemática de infidelidad, de falta de respeto. O sea, era algo de que me sentía sola, ¿sí? Y creo que el sentirme sola tenía que ver con que yo no tenía una relación con Dios. Pero yo no me daba cuenta en ese momento. Entonces uno cuando se divorcia piensa que eso se va a terminar. El matrimonio es la solución, el divorcio es la solución a mis problemas, ¿sí? Y también hay veces que una persona se casa porque cree que casándose es la solución a los problemas que vive en casa, pero realmente no nos damos cuenta que lo que tenemos que cambiar somos nosotros. Hay cosas que nosotros necesitamos arreglar, y si no las arreglamos, vamos a seguir repitiendo esos problemas, ya sea en casa de mis padres, en mi hogar, o fuera de mi hogar, o con otras personas, ¿no?
O sea, realmente no son las personas que nos rodean, no es el lugar, somos nosotros. Nosotros somos los que tenemos el problema y hay cosas que tenemos que solucionar. Pero como no lo entendemos, como no nos damos cuenta, creemos que o el matrimonio es la solución o el divorcio es la solución, ¿no? El huir es la solución. Ah, es que aquí tengo problemas, me voy a huir. No, y no me doy cuenta que la del problema soy yo. Yo soy la que tengo el problema. Pero es más fácil echarle la culpa a otra persona que ver dentro de mí y examinar qué es lo que estoy haciendo mal, qué es lo que necesito cambiar. O sea, una persona nunca, es muy difícil que diga, yo tengo la culpa, yo soy la culpable, estoy actuando mal, estoy actuando precipitadamente, impulsivamente. O sea, es muy difícil, o sea, entrar en una introspección, sí, es así, sí se dice la palabra, es muy complicado porque se necesita mucha humildad. Entonces, continuamos y dice, ¿el divorcio es el fin de los problemas o solo es el comienzo? No, okay. Entonces, como vemos, el realmente no es el fin de los problemas. A lo mejor para una persona que vive violencia familiar y que el esposo continuamente lo está atacando, a los hijos, que abusa de ellos, porque hay esposos que violan a sus esposas. O sea, aunque parezca, dicen, no, es que son casados, no. El hecho de que tú no quieras estar con una persona y que esa persona te obligue a estar contigo es una violación. Y muchos esposos piensan que porque están casados tienen por qué obligar. No, o sea, sí es una necesidad que como esposos necesitamos cubrir, tanto el esposo como la esposa, pero no, o sea, tiene que ser con consentimiento. Cuando no está el consentimiento mutuo, esa relación no es consentida, entonces es una violación. Entonces hay muchas parejas que viven eso. Entonces, cuando uno toma la decisión de divorciarse es justo y necesario. O sea, la gente dice, no es que te tardaste, ¿no? Sin embargo, hay para otros lados no, cuando no tomas la decisión correcta, realmente no es el fin de los problemas, es el comienzo de los problemas, ¿sí? Y la solución que se cree que traerá el divorcio es solo el comienzo de un conflicto muchísimo más largo y más grave, el cual puede continuar toda la vida. Toda la vida puedes estar metida en situaciones donde creíste que ibas a encontrar una solución y realmente no fue así. Lo que conseguiste fue un problema, especialmente cuando hay hijos. Cuando hay hijos, los problemas cuando te divorcias, esos problemas se multiplican y crecen. Aparecen problemas que no tenías antes. No hubieran existido si no te hubieras divorciado. El primero de los problemas a los cuales te vas a enfrentar, que parece una pequeñez, pero realmente es importante, son las reuniones familiares. Antes no era complicado asistir a una reunión familiar, a un evento escolar, a algo importante como una boda, como la boda de tus hijos, como los 15 años de tu hija, o algún evento importante. No era complicado. Cuando una persona se divorcia, esas situaciones se vuelven complicadas. ¿Por qué? Porque imagínate, es el cumpleaños de tu hija, voy a hablar de mi hija, y pues haga de cuenta, yo tengo a mi esposo y es complicado que estén los dos juntos. ¿Por qué? Porque se inmiscuye el orgullo, no es yo porque voy a estar ahí, sí, o sea, son muchas cosas que tú dices, es que somos personas maduras, pero no es tan sencillo, no es tan fácil que las dos partes entiendan que pues que hay hijos de por medio, ¿no? Entonces, hay veces que la mamá no va a querer ir a reuniones donde va a estar el papá, o el papá no va a querer ir a reuniones donde está la mamá. ¿Y quiénes son los que salen perjudicados? Los hijos. Los hijos son los que salen perjudicados. ¿Por qué? Porque ellos lo que quieren es tener a sus papás. Ellos realmente no se divorcian de sus papás. Los hijos no se divorcian, los hijos siguen siendo tus hijos, y él sigue siendo el padre de tus hijos, y ella sigue siendo la madre de tus hijos. O sea, es algo que no puedes romper. Entonces, ese tipo de problemas de las fiestas se vuelve una pesadilla. ¿Por qué? Porque ahora quién va a gastar, y que ahora el papá no quiere dar, y que ahora la mamá ves que a mí no me alcanza. O sea,
algo que se podía haber disfrutado ya no se disfruta de la misma manera. Y no, y no voy a decir las fiestas como que hay mucha gente que se reúne en diciembre por las fiestas, y por ejemplo mi hija no pasa esas fiestas conmigo, ella pasa esas fiestas con su papá. Entonces yo he tenido que aceptar eso, y a mí me gustaría estar con mi hija en esa época y no puedo. ¿Por qué? Porque pues ella quiere estar, ella todo el año está conmigo, todo el año escolar se la pasa conmigo, y cuando son vacaciones ella se va. Entonces a mí me gustaría pasar las vacaciones con ella, que ella se quedara, que pasara las fiestas conmigo. O sea, aunque no celebra las fiestas, pero son épocas, son momentos especiales, ¿no? Y que se reúne la familia. Entonces ese tipo de cosas, o sea, son problemas que tú no veías que iban a venir, ¿no? Hay parejas que de hecho le niegan la visita al papá, a sus hijos, o sea, por el coraje que le tiene a la pareja, le niega que pueda ver a sus hijos, y eso es un problema mucho más grande y mucho más doloroso para, no tanto para los hijos como para los padres. Hay madres que envenenan a los hijos en contra del padre y viceversa. Yo he visto muchos casos donde el padre termina raptando a los hijos porque no le permiten verlos, o viceversa, o sea, llegan al grado de raptar a los hijos. ¿Por qué no? Porque no terminaron en buenos términos, porque no han podido arreglar y solucionar el problema que debieron de haber solucionado antes, pero que por la falta de empatía no lo pudieron hacer. Se necesita de mucha madurez emocional y espiritual y de paz para que ese tipo de cosas no te afecten, para que puedas decir, ¿sabes qué? Está bien, no hay problema, ve, pasa, Navidad, Año Nuevo, vacaciones, con tu padre, o sea, con tu papá o con tu mamá, por mí no hay problema. Duele, pero tienes que entender que la vida cambia, ¿no? Aparte, la relación con los hijos se vuelve complicada y despierta siempre desilusiones y reproches. Por ejemplo, hay papás que se desatienden completamente de los hijos. O sea, que tú dices, voy a terminar bien, pero de plano se desatienden, y está de que, ¿y ahora por qué no visita a los hijos? ¿Y ahora por qué no le manda dinero? ¿Y ahora por qué esto? ¿Por qué el otro? Cuando una relación de pareja se destruye, todas las bendiciones que tenía esa pareja también disminuyen. Haz de cuenta que tú y tu esposo tienen una bendición económica cuando están juntos. Y cuando se separan, esa bendición económica se parte a la mitad. Ya no es lo mismo, o sea, tú tienes una bendición y tu esposo tiene una bendición. Y cuando se casan, esa bendición no solamente se une, sino que se multiplica. Cuando tú te separas, esa bendición si se parte a la mitad y ya no es doble bendición. O sea, ya no es solamente de que tú tenías tu bendición se parte. ¿Por qué? Porque hubo una ruptura. Y para que esa bendición regrese, se tienen que restaurar muchas cosas. Entonces, es por eso que muchas parejas, cuando se separan, el primer golpe que se le da es el golpe económico. ¿Por qué? Pues porque es ley de vida, o sea, te divorciaste y tienes ahora, si tenías 20 pesos, ya no vas a tener 20 pesos. ¿Por qué? Porque esos 20 pesos tienes que repartirlo para acá, para el hijo, para acá, para la casa, o sea, ya es doble gasto, ¿sí? Y ahora no solamente los padres son los que tienen que dar, sino también las mamás. ¿Por qué? Porque hay padres que a veces no tienen o no trabajan, los papás, ¿no? Y hay papás que son desobligados, ¿no? Entonces, es un doble esfuerzo, ¿sí? Entonces es parte de la problemática que viene con el divorcio. Hay padres que terminan secuestrando a los hijos para poder verlos y para olvidar la situación de que no los puede ver. Y también está lo de la pensión alimenticia que les estaba platicando. Hay personas que entran en juicios. Ahorita hay una ley, o sea, imagínense cómo está eso, o sea, no es un caso extraño. Ahorita hay leyes que obligan a los papás a que tengan que dar la pensión alimenticia, porque hay muchos que se desatienden de sus hijos. ¿Por qué? Porque dicen, pues ya me divorcié, y creen que divorciándose ya no son papás y ya no tienen obligaciones. Y no,
este, tienes doble obligación, porque ahora no solamente tienes que ver por tus hijos, sino también tienes que ver por ti de una manera independiente, si te quieres volver a casar, o sea, son nuevos problemas. Cuando los hijos tienen dificultades de estudio o problemas emocionales, psicológicos, físicos, es muy difícil a los padres separados enfrentar esta situación y resolverla. Y es verdad, o sea, yo me enfrenté a la situación de que mi hija se enfermó de alopecia, le dio alopecia por la situación en la que vivimos. A ella se le cayó su cabello y era muy difícil porque yo me sentía sola. Yo no tenía el apoyo de alguien, ¿sí? En ese tiempo, que es mi esposo, no estaba casado conmigo y no tenía el apoyo de parte de él en esa área, ¿sí? Fue una situación que tuve que enfrentar sola y tuve que ver cómo resolverla. Busqué la manera de ayudarla, de todas las maneras, emocional, con doctores, espiritual, y fue un proceso como de 2 años, y son cosas que son muy dolorosas, ¿sí? Y más cuando ves llorar, o sea, yo ver llorar a mi hija porque tenía que quitarle todo su cabello, fue muy doloroso para mí porque yo la vi llorar toda la noche y yo me quedé con ella y ahora que me doy cuenta que eso fue por parte de lo que yo hice, es mucho más doloroso. ¿Por qué? Porque se pudo haber evitado, ¿no? Pero bueno, uno no aprende si no se equivoca. A veces que nos responsabilizamos el uno al otro, o sea, yo le echo la culpa al papá o el papá me echa la culpa a mí de los problemas y es muy difícil que cada uno acepte su culpa, ¿no? Aparte que educar a un hijo sola es muy complicado y más si están en la edad de la adolescencia. A mí me tocó educar a mi hija sola y me acuerdo que yo al principio buscaba el apoyo de su papá y le decía, fíjate que tengo problemas con Jenny en esta área. Y él lo que hacía era que, porque me acuerdo que yo una vez lo escuché y no, me da risa la verdad, no lo digo con dolor ni nada, pero me acuerdo que ya le digo algo a su papá y Jenny le contesta, y no sé cómo estuvo que Jenny me pasó el teléfono y yo solamente escuché que dijo, no le hagas caso, ya sabes que tu mamá está loca. Y yo así de, no, pues es que esto no me ayuda, o sea, no me estás ayudando, o sea, lo que estás haciendo es que las cosas se empeoren, ¿no? Pero bueno, a veces cuando un papá está lejos, lo que quiere es no tener problema con sus hijos. O sea, él no quiere ser el malo de la película, ¿sí? Entonces, ¿quién se vuelve el malo de la película? La persona que está ahí guiando y que está disciplinando al hijo o a la hija, ¿no? Entonces, no es justificable, pero sí se entiende, ¿no? Se entiende que la persona lo menos que quiere es tener problemas, porque no está con sus hijos. Entonces va a hacer todo lo posible para no crear y ser también el malo, que lo correcto sería que también viera la manera de disciplinar y de apoyar a la madre aunque ya no estén juntos. Eso sería lo más maduro y lo más correcto. Obviamente, como pareja divorciada se debe recibir orientación para poder llegar a este paso, pero yo lo veo muy difícil porque si antes no se pusieron de acuerdo para recibir orientación, mucho más complicado va a ser ya que la pareja esté divorciada. Nunca es demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde para arreglar los problemas con tu pareja o contigo. Toda mujer debe hacer todo lo posible, incluso renunciar a muchas cosas para no llegar al divorcio. Hemos visto en clases anteriores de que, y yo hago hincapié en esto porque a veces se nos olvida, si hay algo que le molesta a mi pareja y a mí no me cuesta nada dejar de hacerlo, lo voy a hacer. Hay veces que no dejamos de hacer cosas simplemente por orgullo, pero por ejemplo, yo notaba que a mi esposo Irán le molestaba
que yo no tuviera su ropa limpia. La verdad, yo era una persona que me la pasaba en la iglesia toda la semana. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Todos los días. Creo que el único día que no iba era el viernes. Pero yo iba toda la semana a la iglesia. Yo no te digo que no vayas a la iglesia, sino que pongas en una balanza, ¿no? Yo iba toda la semana y estaba inmiscuida en muchas cosas. Y había veces que yo no tenía tiempo de hacer otras cosas. Cuando yo me caso, yo quiero seguir con el mismo rol. Y tengo a mi niño y quiero seguir con el mismo rol. Obviamente no se puede. No podía hacerlo, ¿sí? Entonces yo le encargaba a mi hija que lavara la ropa y mi hija se le olvidaba. Entonces yo me la pasaba en la iglesia porque yo tenía que ir lunes, martes, miércoles porque tenía teatro, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes que era ensayo y domingo, ¿sí? Así como 5 días. Ya casada y con el niño. Y empecé a tener problemas en mi casa. ¿Por qué? Porque llegaba el día del trabajo de mi esposo y su uniforme estaba sucio. Entonces él se enojaba conmigo y así. Entonces yo dije, no. Él buscó una solución y fue, vas a mandar la ropa a la lavandería. Entonces empecé a pero tuve que hacer cambios, ¿no? O sea, dejé de ir menos a la iglesia, y traté de enfocarme más en mi hogar. ¿Por qué? Porque el solo hecho de que yo esté haciendo algo que esté perjudicando mi hogar es que no es agradable para Dios, aún así sea que yo esté yendo a la iglesia. El hecho de que yo vaya a la iglesia no me asegure que Dios esté contento conmigo. Para Dios es más importante que mi familia esté contenta conmigo, que yo esté haciendo mi papel de esposa, ¿sí? Entonces, había cosas que yo estaba descuidando y que era a mi hija, a mi hijo, no solamente estaba descuidando otra vez a mi hija, sino que estaba descuidando a mi hijo, a mi esposo, mi casa. Entonces, ¿por qué? Porque estaba en la iglesia. Entonces, disminuí, dejé de ir varios días y me acoplé a mi casa, ¿no? Fue difícil, ¿por qué? Porque empecé a tener problemas en la iglesia, pero yo entendí que lo más importante era mi relación matrimonial y que a Dios le agradaba que yo estuviera bien en mi casa. Entonces muchas veces yo voy a tener que dejar cosas que yo creo que están bien, pero si eso es para traer paz a mi hogar, yo lo tengo que hacer. Yo tengo que hacer lo que esté en mis manos para procurar la paz en mi hogar. ¿Sí? Si a mi esposo le molesta que yo me la pase platicando con mis amigas, pues oye, yo voy a disminuir el tiempo, por algo me lo está diciendo. Si a mi esposo le molesta que yo me la pase todo el día viendo series, oye, pues hay algo que no estoy haciendo bien. ¿Qué parte estoy descuidando? Porque realmente no es que le molesta que hagas algo, sino qué parte estás descuidando. ¿Qué estás descuidando en tu casa? ¿Qué estás descuidando en tu relación con él? ¿Qué estás descuidando con tu relación con tus hijos? ¿Qué estás descuidando de tu relación con Dios? Hay algo que yo aprendí. Si mi tiempo en las redes sociales es mucho más grande que el tiempo que yo dedico para tener mi relación con Dios o para tener mi relación con mi familia, es que algo no está bien. Y pongo el ejemplo de las redes sociales porque es lo que más se da. Pero puede ser cualquier cosa. Puede ser viendo la tele, puede ser en la calle, con amigas, etc. Entonces, yo tengo que renunciar a muchas cosas para no llegar al divorcio. Pero si no me llegaron a tiempo estos consejos, si me equivoqué y tomé la decisión equivocada y me divorcié, no significa que tu situación es irreparable. Hay personas como yo, que yo tomé la decisión, me divorcié y yo no sabía nada de esto y pues yo no puedo regresar el tiempo. O sea, no lo puedo hacer porque pues es imposible, ¿no? Y Dios tampoco me dice, no, pues ya no mereces ser feliz. Pues no, o sea, ya de hecho yo estoy muy agradecida con Dios porque Él ha restaurado aquello que yo destruí, ¿no? Entonces, no significa que tu situación es irreparable y que no puedas empezar de nuevo. También tú tienes un camino para rectificarlo todo y empezar una nueva vida. Debes saber que quizás te desesperaste con tu vida,
con la vida de casada. Tal vez te desesperaste, pero Dios no se desesperó de ti. Dios tiene un plan para ti y Él estaba presente en el momento que tomaste esa mala decisión. En el momento que yo tomé la decisión, también Él estaba presente. Él estaba presente en esa mala decisión y aún así tiene algo especial para ti, así como también lo tiene para mí. Y siempre y cuando nos conduzcamos en fe y tengamos fe de que así va a ser. Los sabios enseñan que una regla que nunca se debe olvidar es que si tú crees que algo se puede destruir, debes también creer que eso se puede reparar. Si yo creo que la solución es el divorcio, también debo de creer que la solución no es el divorcio. O sea, no puedo creer nada más que, solamente si se destruye algo es la solución. No, o sea, si esto se destruye, esto también se puede reparar. ¿Sí? Si una taza se cae, sí la puedo reparar. Tengo que resanar, pero de que se puede reparar, se puede reparar. ¿Sale? Entonces, si algo se puede destruir, también se puede reparar. Hasta hoy nos equivocamos. Hasta hoy destruimos y te destruiste. Pero ahora nos encontramos después. Despertamos, gracias a Dios, despertamos de nuestra equivocación y hemos entendido nuestro error. Debemos olvidar el pasado y comenzar de nuevo, aprendiendo ahora a vivir en fe. Si hasta hoy dijiste, no, es que yo la regué, me equivoqué, ya hice y deshice, bueno, hasta hoy te equivocaste. A partir de hoy empieza una nueva etapa en tu vida. Y Dios puede reparar aquello que tú has destruido. Dios puede reconstruir aquello que destruiste si destruiste algo. O sea, Dios lo puede reparar. Solamente tienes que tener fe de que hay una nueva vida esperándote y de que hay un nuevo camino que te está esperando. Tenemos que aprender a mirar hacia adelante. La mujer que se divorcia, la mujer divorciada debe mirar hacia adelante para afrontar la vida y para poder reconstruirnos nuevamente. No es fácil reconstruirte, pero no es imposible. Lo que pasó, pasó. Así como dice una canción, ¿verdad? Ya lo pasado, pasado. No podemos cambiar nada de nuestros errores, pero sí podemos avanzar con fe. Hay que perdonar y disculpar. Dice la palabra, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo primero que una pareja divorciada debe hacer es perdonar de todo corazón el uno al otro. Mientras quede en nosotros resentimiento, odio y enojo en nuestros corazones, no vamos a poder recuperar nuestra vida, ya que hay una gran acusación, espiritualmente hablando, o sea, sobre nuestras transgresiones, sobre lo que hicimos entre una persona, o sea, sobre el mal que le hice a una persona. Ese versículo de amarás a tu prójimo como a ti mismo, o sea, transgredimos esa instrucción de parte de Dios. Rompimos esa instrucción, no cumplimos ese mandamiento, ¿sí? De amar a mi prójimo como a mí mismo, lo rompí, ¿sí? Entonces, al romper esa instrucción que Dios me dio, yo tengo un peso espiritual que necesito sacar. Y ese peso me acompaña hasta que yo no lo arregle. Yo necesito arreglar esa situación. Entonces, la mujer que se divorcia no debe ser obstinada con el enojo. O sea, yo no puedo vivir enojada con mi expareja por todo lo que me hizo. No puedo estar guardándole rencor. No puedo estar negándole que vea a sus hijos. O sea, deseándole el mal. Al contrario, yo tengo que desearle el bien, perdonarlo, ¿sí? Aunque mi enojo sea justificado, aunque es que él me golpeó y él me trató, así sea, así yo tenga toda la razón, yo no puedo guardar odio en mi corazón, ni rencor. Al contrario, yo tengo que amarlo. Aunque ya no esté conmigo, yo tengo que amar, porque es mi prójimo. Y tengo que amarlo como yo me amo a mí. Y tengo que perdonarlo. Entonces, mi ira o mi enojo solo me hará daño. No solo me hará daño, sino que también me impedirá construir una nueva vida. Eso también lo hablamos la semana pasada. O sea, si yo quiero iniciar una nueva etapa, yo necesito arreglar, cerrar ciclos, como se dice en el mundo secular. Una mujer que sufrió mucho por su esposo
y que no tiene nada que reprocharse, o sea, como diciendo, no, es que yo me esforcé, yo estuve con él y yo le perdoné todo, y ahora ¿por qué tengo que seguirlo aguantando? O sea, ella se puede preguntar por qué tengo que ser castigada, por no perdonarlo, si la víctima soy yo, o sea, o por qué tengo que desearle el bien, o por qué tengo que tratarlo al bien, si él nunca me trató bien. Bueno, pues porque cuando una persona no perdona es una gran falta, de fe, la cual la aparta de Dios. O sea, cuando yo no perdono, cuando yo, digo, no, es que yo por qué tengo que hacerlo, si yo soy la víctima, yo estoy cometiendo una falta delante de Dios y estoy apartando su luz de mí. Y debido a que estoy desconectada de la supervisión divina, no voy a poder tener una buena vida. En el momento que yo elijo no perdonar, en el momento que yo elijo desearle el mal a mi expareja, yo me desconecto de Dios. Entonces, la mujer debe de creer que todas las tribulaciones y pesares que sufro llegan bajo la supervisión individual de Dios, según los cálculos divinos, o sea, para estimular mi arrepentimiento, para expiar mis propias faltas. O sea, todo lo que yo viví con mi expareja o con mi pareja, todo lo que vivo con mi pareja, es parte del plan de Dios para llevarme al arrepentimiento. O sea, ese es el único propósito, al arrepentimiento de ¿qué? De mis propias faltas. Porque si yo creo que no tengo faltas, pues estoy siendo muy orgullosa. Entonces, todo lo que yo vivo, es porque Dios me está llevando al arrepentimiento, a que corrija algo. Entonces, como consecuencia de aquellas faltas, yo necesito perdonar completamente a quien me lastimó. Y eso está muy interesante. ¿Por qué? Porque quien sea que te lastimó, no fue más que un pobre que fue elegido por el Creador por sus errores o por sus transgresiones para ser la vara del Creador en tu vida. Por ejemplo, yo digo, es que ¿por qué mi esposo me trata así? ¿Por qué él es así conmigo? ¿Por qué ¿Por qué el otro? Realmente mi esposo cometió errores o comete errores y Dios lo está usando para hacer vara conmigo, para que yo entienda a través de él, de mi esposo, que yo hice algo que está mal. Entonces, Dios usa a mi esposo porque cometió errores él para corregirme a mí. Y de la manera que lo usa, Dios también lo está corrigiendo a él. No te habías puesto a pensar en eso, ¿verdad? Lo voy a repetir. Quien sea que te lastimó, no es más que una pobre persona que fue elegida por Dios por los errores que cometió para hacer la vara hacia ti. El pesar que sufres es una cuenta que tiene Dios contigo y que te mereces por tus transgresiones. Pero esto que te llega por medio de determinada persona, esposo, vecino, hija, hijo, es una cuenta distinta que tiene el Creador con la persona en particular. O sea, cuando una persona me usa a mí para castigar a otra, es porque yo hice algo que está mal. Si Dios usa a mi esposo conmigo, es que yo hice algo que está mal. O sea, Dios nos está corrigiendo a los dos, tanto a mi esposo como a mí. ¿Por qué? Por los errores que hemos cometido. Ahorita no, a lo largo de mi vida. Posiblemente haya cosas que yo haya hecho hace muchos años y yo no me acuerde. Entonces son cosas que tengo que corregir. Por lo tanto, el no estar dispuesta a perdonar demuestra que pienso que los sufrimientos no vienen de parte de Dios, sino que vienen de parte de mi pareja. Cuando yo digo, no, es que lo que me pasa no viene de parte de Dios. Lo que me pasa es culpa de mi esposo. Cuando yo digo eso, yo estoy cometiendo una herejía, porque estoy diciendo que Dios no tiene el control, sino que el ser humano tiene el control de todo. Entonces debo fortalecerme en la fe y perdonar. La mujer que se divorció debe aceptar que todo lo que le sucedió estuvo bajo la supervisión individual. O sea, Dios
aún a pesar en mi equivocación de divorciarme, Dios estuvo ahí. Dios permitió eso. ¿Por qué? No sé si recuerdan que en un principio dijimos que hay un versículo que dice que el que haya esposa ha hallado el favor de Dios. Entonces, ahí las esposas somos un regalo de parte de Dios para el hombre. Cuando el hombre a veces no sabe aprovechar el regalo que Dios le da o ve ese regalo como una maldición, pues Dios se lo quita. Permite que pasen cosas, ¿no? Entonces, cuando la mujer se divorcia, Dios está ahí también. Y Dios está permitiendo eso por algo que se tenía que arreglar y que no se arregló. Entonces dice, bueno, aquí no se logró, vamos a permitir que esto pase, pero vamos a sacar algo bueno de esa situación, ¿no? Así como dice, todo obra para bien, al final de cuentas todo obra para bien. Entonces, bueno, ya te equivocaste, vas a tener las consecuencias de tus equivocaciones. Eso no estás exenta, pero vamos a sacarle provecho a esta situación. Y vamos a permitir que tú puedas corregir esa parte, pero ahora con otra persona. Entonces, Dios, cuando está con nosotros no debemos de castigarnos. Por ejemplo, sería un error mío estarme castigando y decirme, es que yo, porque me divorcié, es que no, y ahora, o sea, ya no se puede remediar. Yo tengo que aprender a ver mis errores también, como que Dios estuvo ahí y me permitió hacerlo, ¿no? Entonces debo de recibir con amor, verlo como parte de mi crecimiento y debo de aprender a empezar de nuevo. Si yo no hubiera aprendido a ver las cosas de esa manera, yo seguiría lamentándome y porque cometí un error. Entonces no es sano tampoco estarme latigando por mis errores. Debo reflexionar, la mujer divorciada debe reflexionar tranquilamente y preguntarse, bueno, ahora que ya me divorcié, ¿qué quiere Dios de mí? ¿Que me derrumbe? ¿Que cargue con resentimientos de odio, de desesperación, de autoculpabilidad? ¿Que siga arrastrando durante toda mi vida lo que ya pasó y terminó? ¿O quizás Él quiere que olvide todo y que le ore para que me ayude a empezar una nueva etapa? La respuesta es obvia. Dios quiere que digas lo que pasó, pasó. O sea, ya no puedes remediarlo. Ahora lo que tienes que hacer es empezar de nuevo. Empezando como con un examen de conciencia, sacando conclusiones de lo mal que hice, o sea, qué fue lo que me llevó a tomar esa decisión. Entrar en un momento de intimidad profunda con Él y de decir, bueno, ¿qué tengo que cambiar? ¿En qué fue lo que me equivoqué? O sea, entrar en esa introspección, examen de conciencia. Y debe de ser algo auténtico. Debo de tomarme mi tiempo. Posiblemente me tome un día, una semana, un mes. El tiempo que me tome. Necesito hacer conciencia de lo que hice. Y hacerlo sin ningún interés de, yo no lo voy a hacer porque quiero regresar con mi expareja. No, o sea, tengo que hacerlo porque yo necesito crecer. Yo necesito saber qué hice mal, ¿no? Solo con la única idea de arrepentirme y de no cometer los mismos errores. Y debo de entender, después de que entendí cuáles fueron los errores, debo comenzar el proceso de arrepentimiento, que significa confesarme ante Dios, pedirle perdón por haber actuado contra su voluntad y pedir que inspire perdón en mi expareja si es que está herida. Comprometerme a que en el futuro no voy a repetir las mismas acciones. O sea, ya cometí el error, ya sé las consecuencias, ahora si me vuelvo a estar en una situación igual, no debo de cometer los mismos errores, debo de actuar de una manera diferente y conducirme según el camino de la palabra, la fe y el buen razonamiento. Y aunque este arrepentimiento no me ayude a devolverme a mi anterior pareja, sé que me va a ayudar en el futuro, a la pareja que tenga o a mis nuevas relaciones. Debo de orar y por ejemplo, si yo todavía no tuviera una pareja, si yo, por ejemplo, recién me hubiera separado de mi esposo y yo hubiera conocido todo esto, yo debería de orarle a Dios y decirle, Padre, bueno, ya entendí, estoy en este trabajo de arrepentimiento, ayúdame
Y si es tu voluntad que él y yo regresemos, ayúdanos a regresar, ayúdanos a entender tu propósito, ¿no? Si estoy en ese momento, en ese tramo de la separación, debo de orar y decirle, si todavía los dos tenemos la misión de estar juntos, ayúdanos a que cada uno de nosotros pueda corregir lo necesario y podamos volver a casarnos nuevamente y vivir en paz y amor. Debo reconocer que todo está en manos de Dios. Padre, todo está en tus manos. Tú tienes muchos caminos para lograr las paces entre un hombre y una mujer. Dios es el que tiene la última palabra. Pero yo tengo que, para que haya algo que Dios pueda trabajar, yo tengo que pedirme y meterme en una intimidad profunda con Dios, de decirle, necesito arreglar esto, esto y esto, ayúdame. Y si mi esposo y yo todavía vamos a tener la oportunidad de estar juntos, o mi ex esposo, ayúdanos a entender y a resolver aquello que necesitamos resolver. La corrección, si terminó la corrección, porque a veces las parejas se separan porque hay una corrección. Se tiene que hacer una corrección espiritual y Dios permite esa separación momentánea. Entonces, pedirle a Dios en esa oración, decirle, bueno, Padre, si ya terminó la corrección en cada uno de nosotros, permítenos regresar, ¿sí? Y si Dios te da la oportunidad de restaurar, si estás separada y Dios te da la oportunidad de restaurar tu matrimonio, lo primero que tienes que hacer es renovar tus votos. ¿Por qué? Porque cuando se rompe el vínculo matrimonial, si tu esposo te fue infiel y te pidió perdón, lo primero que tienes que hacer es renovar tus votos. ¿Por qué? Porque se rompió el vínculo. Entonces, busca si tienes un pastor o con la persona que sea tu guía espiritual, que te renueve tus votos. ¿Por qué? Porque se tiene que hacer una ceremonia. A lo mejor no hagas una boda, pero es una ceremonia donde se renueven esos votos, porque eso es algo muy importante para empezar de nuevo y que no se vuelva a caer en lo mismo. Y ese pequeño paréntesis. Entonces, pedirle a Dios que se compadezca de nosotros y de que nos ayude a terminar la corrección individualmente lo más rápido que se pueda y que nos pueda unir, si es que aún estamos dentro de sus planes de seguir unidos. ¿Qué será de los niños? Existen problemas muy graves en la vida de los divorciados y uno de los más difundidos es cuando los hijos están a cargo de uno de los integrantes de la pareja que no los atiende correctamente. Si se da en tu caso, yo tuve la bendición de que mi hija se quedara conmigo y que fue problemático, pero la verdad no me arrepiento de tenerla conmigo. Ha sido de las mejores bendiciones que Dios me ha dado, pero sí es difícil. Busca ayuda, prepárate para ser una mejor madre, porque ahora si estás tú sola, tu hija va a necesitar mucho de ti, de tu amor, de tu comprensión, ¿sale? Y trata de ponerte de acuerdo con tu esposo para que lleguen a un acuerdo de educación basada en el bienestar de tu hija, no en los intereses de cada uno, porque eso también es un problema cuando es que yo creo en esto y tú crees en esto y yo quiero que, o sea, no nos ponemos de acuerdo qué es lo mejor para la hija, entonces, o el hijo. Entonces llega a un acuerdo con tu expareja, si te divorciaste, si ya no vas a regresar con él, de que todo lo que decidan sea por el bienestar de ella y no por sus propios intereses. Hay un caso de cuando las personas están en una gran aflicción, dice, no hay una pena más grande de que cuando la persona que tiene a tus hijos no tiene el cuidado de amarlos como tú los amarías. O sea, cuando se quedan con la persona equivocada, ¿no? La vida de tus hijos es destruida. Entonces, la persona que sabe que sus hijos no van a ser bien cuidados se decae y entra en depresión. Dice, pero uno no debe de decaerse. ¿Por qué? Porque es cuando más necesitan tus hijos de ti. Va a llegar un momento en que te van a buscar y tú tienes que estar firme y tienes que estar fuerte. Por ejemplo, mi esposo tiene dos hijas a las cuales él no puede ver, no se lo permiten verlas,
y bueno, ha pasado tanto tiempo que ellas tampoco quieren verlo, ¿no? Me imagino que es por la situación en la que la madre de ellas vivió. Posiblemente haya sido mucho el dolor que vivió en su relación, y a causa de ese dolor a veces no sabemos guiar a nuestros hijos y cometemos imprudencias, ¿no? Entonces, haya sido por A o por B, va a llegar un momento en que, si Dios quiere, ellas van a buscar a mi esposo. Entonces mi esposo tiene que estar listo para ese momento, ¿sí? Entonces, tú prepárate. Si tú no tienes a tus hijos a tu lado, si tu esposo te quitó a tus hijos, tú prepárate para ese momento, porque va a llegar un momento en que Dios los va a volver a poner en el camino, y tienes que ser esa persona que ellos necesitan. Tarde o temprano, te van a buscar, si tú haces bien las cosas, porque Dios premia ese tipo de situaciones. Entonces, lo mejor que puedes hacer si no tienes a tus hijos es fortalecerte y siempre orar por ellos. La oración de una madre es lo mejor para nuestros hijos, es la mejor protección. Vamos a ver una historia que es de algo que sucedió en uno de los pueblos de Ucrania en el siglo XVIII. Había una nueva ley de un líder de Rusia que decretó raptar de forma brutal a los pequeños, a niños judíos de sus familias, obligándolos a servir al ejército ruso durante 25 años. Y los niños de 5 años, que no conocían nada más que el entorno de su mamá, fueron sacados a la fuerza de sus casas y llevados en campamentos en condiciones muy difíciles bajo el control de crueles militares. Imagínense, niños desde 5 años bajo la autoridad de un militar cruel y despiadado. En la mayoría de los casos nunca volvieron a encontrarse con sus papás y perdieron completamente su identidad. Por supuesto, los padres de los niños hicieron todo lo posible para mandarlos a otro lugar, esconderlos de los soldados, pero estos irrumpían en tanto en los pueblos para atrapar a los niños. Los asustados pequeños eran arrancados violentamente de los brazos de sus padres, quienes gritaban pidiendo clemencia, y eran encerrados cruelmente en carros especialmente preparados para eso. Los gritos, los golpes de los niños en las paredes del carro y las súplicas y llantos de los padres eran ignorados por los helados corazones de los soldados. A quien veía esta escena se le apachurraba el corazón del dolor. En una de esas interrupciones corrió una mujer a la que recién le habían raptado a su pequeño hijo. Fue a buscar a su guía espiritual y comenzó a gritar con todas sus fuerzas y terribles lloros, hasta que por todo su dolor y su llanto cayó muerta de la impresión. Por supuesto, se produjo un gran alboroto en todo el pueblo, y cuando llegó esta historia a uno de los sabios justos de la ciudad, que solía orar mucho por conseguir la abolición de ese decreto, dijo: si esta pobre mujer se hubiera dirigido a mí, si hubiera buscado consejería, le hubiera aconsejado que se fortaleciera y orara cada día en horas fijas a Dios para lograr la vuelta de su hijo. Si lo hubiera hecho, hubiera logrado no solo la vuelta de su hijo, sino también la de otros tantos y tantos otros niños, todo el mérito a sus puras plegarias. Vemos con esto que hasta en casos de crisis duras y dolorosas es necesario hacer todo lo posible para guardar una claridad mental y emocional. Es muy importante nuestro estado emocional, en qué está depositada nuestra fe. Es una situación muy difícil. O sea, imagínate que te arranquen, o sea, eso no me lo imagino. O sea, que me arranquen a mi hijo ahorita así y que o sea, no me puedo imaginar el dolor que me causaría eso. Aún en esa situación, dicen los sabios que nosotros tenemos que aprender a estar tranquilos y a confiar en Dios. ¿Por qué? Porque la oración puede lograr romper muchos decretos que el hombre ha puesto. Puede cambiar nuestra vida. Entonces, la oración es nuestra mayor arma para poder romper cualquier mal decreto en el que estemos. Podemos cambiar el decreto, lograr éxito y ayudar también a los demás. La vida continúa.
La vida para una mujer divorciada, por difícil que sea, continúa. Para un hombre divorciado continúa. La vida no se acabó porque te divorciaste. La vida no se acabó porque cometiste un error. La vida continúa. Si tomaste la mala decisión, Dios no te va a juzgar por eso. Hay cosas que vas a tener que pagar, consecuencias y todo. Eso es una ley universal. Pero eso no quiere decir que Dios no desea lo mejor de ti, que diga, ya ves, eso te pasó por lo que hiciste. No, o sea, Dios quiere que aprendas de tus errores y que no los vuelvas a cometer. Entonces, así como dice, o sea, lo único que no tiene solución es la muerte. ¿En qué le ayudó a esta mujer que se haya desesperado tanto si cayó muerta? ¿Qué va a pasar ahora cuando, imagínense que a los días hubieran abolido ese decreto y que su hijo vaya a buscarla? No la va a encontrar. O que hubiera pasado algo y que el hijo regresara a buscarla, ya no le iba a encontrar. ¿Por qué? Porque a causa de su desesperación, de su falta de fe, de su angustia, ella murió. Entonces no nos puede agarrar la desesperación, no nos puede agarrar la angustia. Tenemos que aprender a confiar en Dios, agarrarnos de Dios y no soltarnos de Él, porque lo único que no tiene solución es la muerte. Entonces, debo evitar entrar en batallas legales si estoy divorciada, en litigios que solamente me van a traer más problemas. Tengo que aprender a poner mi mirada en Dios y confiar, aún a pesar de mis errores, que me equivoqué, que Él sigue teniendo el control de mi vida. Por medio de la oración todo es posible, por lo tanto hay que dejarlas a nuestros hijos en sus manos. Siempre hay que orar por ellos, siempre hay que tener esa oración, siempre tiene que estar en nuestra boca, la oración para nuestros hijos. Siempre, nunca dejes de orar por ellos. Si has cometido errores, pídele a Dios que te perdone y que los cubra a ellos de tus errores, que te ayude a cómo protegerlos o modelarles un nuevo modelo de amor, ahora de fe y de confianza en Él. El mejor consejo es determinar un tiempo fijo cada día para orar por tus hijos. Por ejemplo, se recomienda mucho que ores a la misma hora. Trate de orar a la misma hora. Si oras a las 5 de la mañana, siempre ora a las 5 de la mañana. Si oras a las 7 de la tarde, ora a las 7 de la tarde. Pero siempre ora a la misma hora para que se te haga un hábito y así no se te olvide. Siempre trata de, nunca olvides de orar por tus hijos, por su bienestar, porque ellos no cometan los mismos errores que tú. Conclusiones. Con esto terminamos nuestro tema. Se necesitan 2 personas para pelear, pero se necesita una para dejar de discutir y cambiar la actitud. El divorcio tiene la virtud de sacar lo peor de las personas. Cuando se llega al punto donde uno cree que ya no hay remedio, entonces supone que lo único que resta es divorciarse. El divorcio no es una solución fácil, es una pérdida, un proceso difícil y un reajuste en la vida personal. Además de todas las implicaciones legales, económicas y sociales, también es una carga pesada que trae nuevos problemas y más serios. El divorcio es una buena solución cuando existen problemas de abuso o de violencia familiar. De hecho, en estos casos no es una situación que se deba negociar. La seguridad personal siempre debe ser una prioridad. La mayoría de los divorcios no tienen una causa seria. Simplemente sienten que sus expectativas no se cumplieron. No son felices, no son compatibles y piensan que la realidad que viven no es la que esperaban. La frustración, enojo, decepción y sobre todo mala comunicación son factores que fracturan la relación, al punto que se pierde el interés y los deseos de nutrir el matrimonio. A pesar de que siempre hay una razón que pudiera justificar el divorcio, por beneficio personal es conveniente tomar la responsabilidad propia y reconocer que el hecho de estar casados y compartir la vida no quiere decir que mi pareja sea responsable de mi felicidad. Mi pareja no es responsable de mi felicidad. Yo no me casé para ser feliz. ¿Ok? Tener una pareja y un buen matrimonio mejora la calidad de vida y el bienestar de todos, pero la felicidad
así como el desarrollo personal y el compromiso de ser una mejor persona depende exclusivamente de mí. Si yo estoy pensando, es que yo no soy feliz, la culpa no es de mi esposo, la culpa es mía, porque yo no he aprendido a ser feliz, porque yo tengo un problema que necesito arreglar. Mi felicidad depende de mí, mi crecimiento espiritual depende de mí, no de mi pareja. Si yo digo, es que tú tienes que hacerme feliz, yo le estoy depositando una carga muy grande a mi esposo, una carga que no puede llevar, y él nunca me va a poder ser feliz. ¿Por qué? Porque no es su trabajo. Él no puede hacerme feliz. Mi esposo no me puede hacer feliz. Puede acompañarme en mi alegría, o sea, él me hace más feliz. O sea, yo ya soy feliz y hay cosas que me hacen más felices que mi esposo hace. Pero mi felicidad no puede depender de una persona. Mi felicidad depende de mí. El matrimonio no es un negocio que se pueda terminar cuando las cosas no van bien, ni una sociedad donde los accionistas puedan comprar y liquidar cuando ya obtuvieron el provecho que buscaban. El matrimonio es una relación compleja, complicada, donde las personas se complementan y forman una unidad única y especial. El uno ayuda al otro. Ambos se motivan a ser mejores para poder convivir y desarrollar todo su potencial. Antes de disolver un matrimonio se deberá tomar conciencia y responsabilidad de las acciones propias. ¿Qué estoy haciendo yo? De otra manera, después del divorcio se seguirán repitiendo los mismos problemas con otras relaciones. Como decimos, el problema no es mi casa, el problema no son mis hijos, el problema no es mi esposo, ni la ciudad, el problema soy yo. Vamos a terminar con una afirmación positiva para salvar nuestro matrimonio. Acepto a mi pareja como es, no como yo quisiera que fuera. Reconozco que cada uno tiene su verdad y su visión. La respeto sin importar mi posición o trato de controlar. Trato de ser la mejor versión de mí, doy sin exigir y me enfoco en las virtudes de mi pareja. Mi matrimonio es mi prioridad. Mi matrimonio es mi prioridad. Eso hay que repetirlo todo el tiempo. Mi matrimonio es mi prioridad. Cuido a mi pareja y busco su bienestar. Hablo con sinceridad. Mi matrimonio me ayuda a ser mejor. Y algo que hace unos días he estado reflexionando y que yo me di cuenta cuando yo no debo desear que mi pareja se sienta triste. O sea, no voy a actuar de una manera que mi pareja se sienta mal. De que, a ver si así se da cuenta. No, yo no debo de desear eso. Yo no debo de actuar de una manera que a mi esposo lo haga sentir mal o se deprima. Yo debo de siempre buscar el bienestar para ambos, el bienestar para él. Para tener un buen matrimonio debo ser la mejor versión de mí. Antes de pedir, tengo que dar. Y antes de exigir, tengo que agradecer. Hemos terminado. ¿Qué les pareció el tema? Bastante extenso, ¿verdad? Buenos días, Vanesita. Buenos días con todas. Muy hermoso. Lindo. Que Dios me la bendiga. He aprendido mucho. Creo que me jaló las orejas otra vez. Muy bonito. Gracias, Vanesita. Por nada. Qué bueno que nos está sirviendo. A mí también me lo recuerda. No crean que yo soy perfecta. Yo también aprendo. ¿Alguien más que quiera compartir algo? Hola, Vanessa. Buenos días a todos. Hola, doña María. Muy edificante. Muy edificante. La verdad fue un tema extenso, pero sí de mucho aprendizaje. De mucho aprendizaje y espero, pues yo creo que a la mayoría, ¿verdad? La mayoría, como dice ¿quién era? ¿Erika? ¿Fue la que habló, Sí, Erika. Erika, que lo pongamos en práctica, que lo pongamos, ahora sí, si hay algunos detalles que pulir, si hay algunos detalles en que meditar, que esto lo llevemos a cabo, ¿verdad? Que lo pongamos en práctica para así edificar nuestro matrimonio.
Ciertamente que hay cosas que nos van a hacer ahora sí, como decías tú, a veces no aceptarlo, pero si es para nuestro bien, si estamos viendo que todo eso, todo lo que tú nos has ahorita compartido, es de mucha edificación, porque pues lo vemos ahora sí en la vida diaria, en el ejemplo, no son cosas sacadas de ahora sí de alguna historia, sino que son vivencias, son de puras vivencias que cada uno de nosotros hemos pasado en su momento. Entonces, pues la verdad para mí ha sido de mucha edificación, y espero que, yo creo que también para las demás ha sido de mucha edificación, y pues ahora sí manos a la obra, ¿verdad? A ponerlo en práctica, ya sea para nosotras mismas, para nuestra vida misma, o para aconsejar a nuestros hijos, a nuestras hijas, o a alguien que esté en necesidad. Así es. Gracias, Vane. Por nada. Muy completo, muchas gracias. Gracias, Vane. Por nada. Gracias, de mucha edificación y muy bueno. Yo me lo he agarrado de tarea, de que lo estoy repitiendo casi toda la semana, y siempre me da algo diferente. O sea, desde otro punto de vista, siempre me trae cosas nuevas, y y bueno, pues sí, ponerlo en práctica, porque eso es lo más complicado. Más complicado. También emocionales, ¿no? De repente, pues aplicar una palabra o algo así para nuestros esposos. Bueno, yo he visto que hasta se queda sorprendido y se me queda viendo así. ¿Tú eres? Ay, ¿qué está haciendo eso? Así, ¿no? De repente como que eso, y bueno, eso, ver el cambio que hace el que tú hagas algo. O sea, ese cambio de ver inclusive en su mirada, en sus ojos o expresiones así, que tú le digas algo, pues eso es maravilloso. Y pues ponerlo en práctica poco a poco, porque si de repente, pues uno con sus mismas cosas, su mismo carácter, con todo lo que sea, es un logro de decir, eso, sí lo hiciste. O sea, sí, tú misma echarte así como que las porras. Sí lo hiciste y te sentiste bien, y bueno, órale, a practicarla y a practicarlo, ¿no? Y pues echarle muchas ganas y ver la gloria de Dios a través de eso. Amén. Es muy hermoso. Amén. Qué bueno que les está sirviendo. Gracias. Vamos por buen camino. Sí. La próxima semana, como fue un tema muy extenso, vamos a, el capítulo que sigue son, consejos. Así que igual si tienen alguna pregunta, déjenmela en el grupo, o mándenmela personal, y lo retomo en la siguiente clase. Algún consejo para algo o alguna, alguna pregunta. Porque el tema de la siguiente semana es relativamente cortito, porque son solamente puros consejos de los temas que hemos visto anteriormente. Yo creo que porque como fue un tema muy extenso, ese tema viene así. Entonces, igual puede ser más interactivo, más de preguntas así. Las mandan, si tienen alguna duda, o alguna pregunta sobre algo, me lo mandan por el WhatsApp. Me lo pueden dejar en el grupo o de manera personal, ¿sale? Y sigan estudiando, sigan estudiando los temas, y que Dios me los bendiga mucho. Nos vemos el próximo sábado a las 10 de la mañana. Adiós, adiós.